La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, por Ana Catarina Emmerich. Meditaciones. La pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de instituir el Santísimo Sacramento del altar, salió del cenáculo con los 11 apóstoles, su alma estaba turbada y su tristeza iba aumentando. Condujo a los 11 por un sendero apartado en el valle de Josafat. Cuando estuvieron delante de la puerta, yo vi la luna, que aún no estaba del todo llena, levantarse sobre la montaña. El Señor, andando con ellos en el valle, les dijo que volvería a ese sitio a juzgar al mundo, que entonces los hombres temblarían y gritarían: «Montes, cubridnos». Sus discípulos no le comprendieron y creyeron que la debilidad y la fatiga le hacían delirar. Les dijo también: «Esta noche seréis escandalizados por causa mía, pues está escrito: yo heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero cuando resucite os precederé en Galilea». Los apóstoles conservaban aún algo del entusiasmo y del reconocimiento que les había comunicado la Santa Comunión y los discursos solemnes y afectuosos de Jesús. Le rodeaban y le expresaban su amor de diversos modos, protestando que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles en el mismo sentido. Le dijo Pedro: «Aunque todos se escandalizaran por tu causa, yo jamás me escandalizaré». El Señor le predijo que antes que el gallo cantara lo negaría 3 veces, y Pedro insistió de nuevo y le dijo: «Aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré». Así hablaron también los demás. Andaban y se paraban alternativamente, y la tristeza de Jesús aumentaba cada vez más. Querían ellos consolarle de un modo puramente humano, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se cansaron de esta vana tentativa, comenzaron a dudar y vino sobre ellos la tentación. Atravesaron el torrente de Cedrón, no por el puente por donde fue conducido preso Jesús más tarde, sino por otro, pues había dado una vuelta. Getsemaní, a donde se dirigían, está a media legua del cenáculo. Desde el cenáculo hasta la puerta del valle de Josafat hay 1/4 de legua, y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. Este sitio donde Jesús había pasado algunas noches con los discípulos en estos últimos días se componía de varias casas vacías y de un gran jardín rodeado de un seto, donde no había más que plantas de adorno y árboles frutales. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de este jardín, y era un lugar de recreo y de oración. Había en él chozas de follaje, donde permanecieron 8 días algunos apóstoles, a los cuales se juntaron más tarde otros discípulos. El jardín de los olivos estaba separado del de Getsemaní por un camino. Estaba abierto, cercado solo por una tapia baja, y era más pequeño que el jardín de Getsemaní. Había en él grutas, terraplenes y muchos olivos, y no se encontraban fácilmente sitios a propósito para la oración y para la meditación. Jesús fue a orar al más retirado de todos.
Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. Jesús estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Los discípulos estaban sobrecogidos y Jesús dijo a 8 de los que le acompañaban que se quedasen en el jardín de Getsemaní mientras él iba a orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y entró en el jardín de los Olivos. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que había estado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. Mi alma está triste hasta la muerte, respondió Jesús, y veía por todos lados la angustia y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles: Quedaos aquí, velad y orad conmigo para no caer en la tentación. Jesús bajó un poco hacia la izquierda y se ocultó debajo de un peñasco, en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual estaban los apóstoles en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba poco a poco en esta gruta, y las plantas asidas al peñasco formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús se separó de los discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se estrechaba cada vez más. Su tristeza y su angustia aumentaban. Penetró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo para la tempestad. Pero las visiones amenazadoras le seguían y cada vez eran más fuertes. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al monte de los Olivos, habían venido Adán y Eva, expulsados del paraíso sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Parecióme que Jesús, al entregarse a la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Trinidad Santísima. Así, concentrado en su pura, amante e inocente humanidad y armado solo de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y los padecimientos. Postrado en tierra, inclinado su rostro y anegado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y ofrecióse en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agita en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús, y haciendo pasar ante sus ojos figuras cada vez más horrendas, gritaba a la humanidad de Jesús: ¿Cómo tomarás tú esto también sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto? Salió empero del cielo un rayo semejante a una vía luminosa. Era un ejército de ángeles que bajaban hasta Jesús, y vi que le animaban y fortificaban. El resto de la gruta estaba llena de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos sobre sí, pero su corazón, lleno del más perfecto amor de Dios y de los hombres,
estaba cruelmente angustiado bajo el peso de tanta abominación. Cuando esa multitud de crímenes pasó sobre su alma como un océano, Satanás le suscitó, como en el desierto, tentaciones innumerables. Se atrevió a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones diciendo: ¿Cómo tú quieres tomar todo esto sobre ti, tú que no eres puro? Entonces, con una impudencia infernal, le hacía inculpaciones imaginarias, le atribuía las faltas de sus discípulos, los escándalos que había dado, la perturbación que habían causado en el mundo, renunciando a los usos antiguos. Satanás se hizo el fariseo más hábil y más severo. Le reprendió el haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto, el no haber salvado a Juan Bautista de la muerte, el haber desunido familias y protegido hombres infames, el no haber curado a muchos enfermos, el haber causado perjuicio a los habitantes de Gergesa, permitiendo a los poseídos entrar en sus cubas y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar, el haber abandonado a su familia, dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó delante del alma de Jesús para turbarlo todo lo que hubiera reprochado en el momento de la muerte a un hombre ordinario que hubiera perpetrado todas estas acciones sin un motivo superior, pues le había sido ocultado que Jesús fuese el Hijo de Dios, y lo tentaba como si fuera solo el más justo de los hombres. Nuestro divino Salvador dejó predominar tanto en él su santa humanidad, que quiso sufrir las tentaciones que asaltan al hombre justo en la muerte, el mérito de sus buenas obras, para beber todo el cáliz de agonía. Permitió que el espíritu malo tentara su humanidad, como podría tentar a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor propio, además del que pueden tener por los méritos de Jesús. No hubo una de sus acciones de que no le hiciera una acusación, y entre otras cosas le acusó de haber recibido a Lázaro y de haber malgastado el precio de la propiedad de María Magdalena en Magdalum. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos, del círculo de tentaciones que le rodeaban. Vi salir hacia mí como un río en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Mientras tanto tenía yo los ojos siempre fijos en mi esposo celestial. Gemía y lloraba con él, y me volvía con él hacia los ángeles consoladores. El Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su dolor y de sus angustias. Mientras Satanás le hacía estas acusaciones, apenas podía yo refrenar mi cólera, pero cuando habló de la venta de la posesión de Magdalena, no pude contenerme y le dije: ¿Cómo te atreves a reprochar como un pecado la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor gastar esa cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia, en rescatar en Tirza 27 pobres por deudas. Al principio Jesús estaba arrodillado, lloraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó al aspecto de los crímenes innumerables de los hombres y de su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que exclamó diciendo: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Padre mío, todo os es posible, aleja de mí este cáliz. Después se recogió y dijo: Que vuestra voluntad se haga y no la mía.
Su voluntad era la de su Padre, pero abandonado por su amor a las debilidades de la humanidad, temblaba al aspecto de la muerte. Yo vi la caverna llena de formas espantosas, vi todos los pecados, toda la malicia, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que le oprimían, el espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre al aspecto de los padecimientos expiatorios. Le asaltaban bajo la figura de espectros horrendos. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, inundábale el sudor y se estremecía de horror. Por fin se levantó, temblaban sus rodillas, que apenas podían sostenerlo, tenía la fisonomía descompuesta y estaba desconocido, pálidos los labios y erizados los cabellos sobre la cabeza. Eran cerca de las 10 cuando se levantó, y temblando, cayéndose a cada paso, bañado de un sudor frío, fue a donde estaban los 3 apóstoles, subió a la izquierda de la gruta, al sitio de donde éstos se habían dormido, rendidos de fatiga, de tristeza y de iniquidad. Jesús vino a ellos como un hombre cercado de angustias, que el terror hace recurrir a sus amigos, y semejante a un buen pastor que, avisado de un peligro próximo, viene a visitar su rebaño amenazado, pues no ignoraba que ellos también estaban en la angustia y en la tentación. Las horribles tentaciones le acompañaban también en este corto camino. Hallándolos durmiendo, juntó las manos, cayó junto a ellos lleno de tristeza y de inquietud. Dijo: Simón, ¿duermes? Despertáronse al punto, se levantaron y díjoles en su abandono: ¿No podíais velar una hora conmigo? Cuando le vieron descompuesto, pálido y temblando, empampado en sudor, cuando oyeron su voz alterada y casi extinguida, no sabía qué pensar, y si no se les hubiera parecido rodeado de una luz radiante, lo hubiesen desconocido. Juan le dijo: Maestro, ¿qué tienes? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Jesús respondió: Si viviera, enseñara y curara todavía 33 años más, no bastaría para cumplir lo que tengo que hacer de aquí a mañana. No llames a los otros 8, los he dejado allí, porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación, olvidarían mucho y dudarían de mí. Vosotros habéis visto al Hijo del Hombre transfigurado, así podéis verlo también en su oscuridad y abandono. Pero velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se refirió a él y a ellos. Quería así excitarlos a la perseverancia y anunciarles la lucha de su naturaleza humana contra la muerte y la causa de su debilidad. Ellos extendían las manos hacia él, lloraban, se echaban los brazos los unos a los otros y se preguntaban: ¿qué tiene? ¿Qué le ha sucedido? Está en un abandono completo. Comenzaron a orar. Todo lo que acabo de decir ocupó el espacio de 1 hora y media, desde que Jesús entró en el jardín de los Olivos. En efecto, dice la Escritura, ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Los 3 apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero, después se habían dormido porque habían caído en la tentación por falta de confianza. Y hasta aquí la lectura de hoy. Continuaremos el próximo día con la meditación en el huerto de Getsemaní. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.